En la madrugada del 7 de octubre de 2008, el Aeropuerto Internacional de Helsinki-Vantaa comenzaba a despertar con la rutina mecánica de siempre. Las luces de la pista brillaban como perlas luminosas contra el cielo oscuro de Finlandia, donde el otoño ya anunciaba la llegada del crudo invierno nórdico. En la terminal de carga, los operarios preparaban los últimos contenedores para el vuelo de carga más pesado de la semana. Un Boeing 747-400F de la compañía Cargolux matrícula LXFCB, que transportaría 230 toneladas de mercancía electrónica hacia el aeropuerto de Hong Kong. Era un vuelo de rutina, uno más entre los miles que cruzan el planeta cada día. Pero lo que ninguno de los 52 trabajadores del aeropuerto podía imaginar era que en menos de 14 horas, ese mismo avión protagonizaría uno de los aterrizajes más imposibles de la historia de la aviación comercial. El comandante Henrik Johansson tenía 48 años y más de 17.000 horas de vuelo acumuladas en su bitácora personal. Era un piloto meticuloso, conocido entre sus colegas por revisar cada detalle 3 veces antes del despegue. Esa mañana, mientras caminaba por el pasillo de acceso al jumbo carguero, su mente repasaba mentalmente los procedimientos estándar. A su lado, el primer oficial Klaus Bergström, un joven de 34 años con apenas 6.000 horas de experiencia, llevaba la tableta electrónica con los datos meteorológicos actualizados. El clima entre Helsinki y la ruta sobre Siberia mostraba condiciones aceptables. Temperaturas de -8 grados, vientos moderados del noreste y una franja de nubes medias que no representaban amenaza alguna. La cabina del Boeing 747 carguero difiere considerablemente de su versión de pasajeros. No hay ventanas en la sección de carga. No hay asientos reclinables ni pantallas de entretenimiento, solo un espacio cavernoso repleto de palés asegurados con redes metálicas, contenedores sellados y sistemas de anclaje que mantienen la mercancía en su lugar durante las turbulencias. En la parte delantera, la cabina de mando es prácticamente idéntica a la de cualquier jumbo comercial. 6 pantallas digitales, cientos de interruptores, palancas de potencia, controles de vuelo y ese característico volante en forma de cuerno que se ha convertido en símbolo de la aviación moderna. Johansson y Bergström se acomodaron en sus asientos, colocaron sus auriculares y comenzaron el tedioso pero vital proceso de verificación previa al vuelo. Los 4 motores Pratt & Whitney rugieron con su potencia característica a las 5:47 de la mañana. El avión, cargado hasta su peso máximo de despegue, necesitaba casi toda la longitud de la pista para alcanzar la velocidad de rotación. Johansson empujó las palancas de potencia hacia adelante con firmeza, sintiendo cómo las 230 toneladas de metal y mercancía comenzaban a acelerar lentamente. A 160 kilómetros por hora, el morro del gigante se elevó suavemente. A 180, las ruedas principales abandonaron el asfalto. Helsinki quedaba atrás, envuelto en la bruma matutina, mientras el Boeing iniciaba su ascenso hacia los 11.000 metros de altitud de crucero. Durante las primeras 4 horas, el vuelo transcurrió sin incidentes. Los pilotos seguían la aerovía comercial A-125 sobre el mar Báltico, cruzaban el espacio aéreo ruso sobre San Petersburgo y se adentraban en la inmensidad de Siberia. Abajo, el paisaje se transformaba en un mosaico infinito de bosques de coníferas, ríos congelados y aldeas remotas, donde la civilización parecía haberse detenido en el tiempo. En la cabina, Johansson y Bergström mantenían una conversación casual sobre sus familias, sobre los planes para las vacaciones de Navidad, sobre el nuevo sistema de navegación que la compañía instalaría en los próximos meses. Todo era absolutamente normal, todo era predecible, todo estaba bajo control. A las 9:32 de la mañana, hora local de Helsinki,
Cuando el avión sobrevolaba la región de Krasnoyarsk, en Siberia Central, el primer oficial Bergström notó algo extraño en el monitor meteorológico. Una masa de aire polar descendente, no prevista en los modelos computacionales de esa madrugada, estaba desplazándose desde el Ártico hacia el sur con una velocidad inusual. La temperatura exterior, que había permanecido estable en menos 45 grados centígrados, comenzaba a descender abruptamente. En cuestión de minutos, el termómetro exterior marcaba menos 58 grados. Johansson frunció el ceño. No era una temperatura peligrosa en sí misma. Los aviones están diseñados para operar en condiciones mucho más extremas. Pero la velocidad del cambio térmico era inquietante. Lo que ninguno de los dos pilotos podía saber en ese momento era que esa masa de aire polar transportaba consigo un fenómeno meteorológico rarísimo. Cristales microscópicos de hielo en suspensión, tan pequeños que eran invisibles al radar meteorológico del avión, pero lo suficientemente densos como para adherirse a cualquier superficie expuesta. Este tipo de formación de hielo, conocida técnicamente como engelamiento por cristales de hielo a gran altitud, solo había sido documentada en 12 ocasiones en toda la historia de la aviación comercial, y las consecuencias siempre habían sido catastróficas. A las 9:47, Bergström fue el primero en verlo. Una fina capa translúcida comenzaba a formarse en la esquina inferior derecha del parabrisas principal. Al principio parecía apenas una mancha de humedad, algo que podría limpiarse con el sistema antihielo de la cabina. Johansson activó inmediatamente los calentadores eléctricos del parabrisas, procedimiento estándar ante cualquier indicio de formación de hielo. Las resistencias eléctricas empotradas en el cristal laminado se activaron, elevando la temperatura de la superficie a 22 grados centígrados. Durante 3 minutos pareció funcionar. La mancha translúcida se disipó. Los pilotos intercambiaron una mirada de alivio. Falsa alarma, simple condensación, nada de qué preocuparse. Pero a las 9:51 todo cambió. Como si una mano invisible pintara con brocha rápida, el hielo comenzó a extenderse desde todas las esquinas del parabrisas simultáneamente. No era una formación gradual, era una invasión repentina, violenta, imposible de detener. En cuestión de segundos, todo el panel frontal del parabrisas del comandante quedó cubierto por una capa opaca de hielo cristalizado. Johansson incrementó la potencia del sistema antihielo al máximo. Nada. El hielo no solo permanecía, crecía más denso, más grueso, más impenetrable. Bergström miró su propio parabrisas. También comenzaba a cubrirse, aunque más lentamente. En menos de 2 minutos, ambos pilotos estarían volando completamente a ciegas. La voz de Johansson sonó tensa pero controlada por el radio. Krasnoyarsk Control, Cargolux 867 Heavy. Reportamos engelamiento severo en parabrisas. Solicitamos descenso inmediato a altitud menor. La respuesta del controlador ruso llegó con un acento marcado pero comprensible. Cargolux 867 Heavy, Krasnoyarsk Control, entendido. Autorizado descenso a nivel de vuelo 280. Mantenga rumbo actual. Johansson empujó el volante suavemente hacia adelante, iniciando un descenso de 500 pies por minuto. Pero el hielo seguía creciendo. Ya no podían ver absolutamente nada a través del cristal frontal. Solo las ventanas laterales, más pequeñas y orientadas hacia los costados, permanecían parcialmente despejadas. Entonces ocurrió lo impensable. A las 9:54, el sistema de calefacción del parabrisas emitió un pitido agudo y se apagó por completo. Un fusible térmico había saltado.
protegiendo el circuito eléctrico de una sobrecarga. El manual de procedimientos de emergencia del Boeing 747 indicaba claramente que ante una falla del sistema antihielo, el protocolo era aterrizar en el aeropuerto más cercano lo antes posible. Johansson miró el mapa de navegación. El aeropuerto más cercano era Krasnoyarsk, a 240 kilómetros al suroeste. Pero había un problema enorme. Para aterrizar necesitaban ver la pista, y en ese momento, volando a 230 toneladas sobre la taiga siberiana, eran completamente ciegos. ¿Cómo puede un piloto aterrizar el avión más grande del mundo sin poder ver un solo metro frente a él? ¿Qué opciones tiene una tripulación cuando sus ojos quedan sellados por una cortina de hielo a 11.000 metros de altura? La respuesta a esas preguntas determinaría si las 230 toneladas del Cargolux 867 volverían a tocar tierra, o si se convertirían en una bola de fuego sobre el bosque siberiano. La cabina del Boeing 747 se había transformado en una prisión claustrofóbica. El rugido constante de los 4 motores, que normalmente proporcionaba una sensación de poder y control, ahora sonaba como un recordatorio de la enorme masa metálica que Johansson y Bergström debían mantener en el aire sin poder ver hacia dónde se dirigían. El parabrisas frontal era ahora una placa completamente opaca de hielo blanco, grueso como el cristal esmerilado de una ducha, impenetrable a la luz del sol que brillaba desde algún lugar sobre las nubes. Las únicas referencias visuales que les quedaban eran las pequeñas ventanas laterales de la cabina, diseñadas para verificar el estado de los motores, y las alas, no para navegar un avión de 4 motores a través del espacio aéreo más remoto del planeta. Bergström aferró el manual de procedimientos de emergencia con manos temblorosas. Sus dedos recorrieron las páginas plastificadas hasta encontrar la sección correspondiente. Pérdida total de visibilidad frontal, procedimiento de aterrizaje por instrumentos. Comenzó a leer en voz alta su voz, traicionando la tensión que sentía. En caso de pérdida completa de visibilidad a través del parabrisas principal, el piloto al mando debe declarar emergencia, solicitar vectores de aproximación por radar y prepararse para ejecutar un aterrizaje completamente instrumental utilizando el sistema ILS. Sonaba simple en el papel, sonaba factible. Pero ambos pilotos sabían que la teoría y la práctica son universos completamente distintos cuando tu vida depende de la ejecución perfecta. Johansson presionó el botón de transmisión con el dedo índice. Krasnoyarsk Control. Cargolux 867 Heavy, declarando emergencia. Tenemos pérdida total de visibilidad frontal por engelamiento severo. Sistema antihielo fuera de servicio. Solicitamos vectores para aproximación ILS a Krasnoyarsk lo más pronto posible. Hubo un silencio de 3 segundos que pareció una eternidad. Luego, la voz del controlador ruso respondió con un tono que mezclaba profesionalismo y preocupación apenas contenida. Cargolux 867 Heavy, Krasnoyarsk. Copiado su emergencia. Gire a rumbo 240. Descenso autorizado a nivel de vuelo 180. Distancia al aeropuerto 190 kilómetros. Condiciones meteorológicas en campo. Viento del norte a 15 nudos. Visibilidad 10 kilómetros. Techo de nubes a 2000 pies. El avión comenzó a descender hacia una altitud menor, donde teóricamente el aire más cálido podría ayudar a derretir el hielo del parabrisas. Pero la física jugaba en su contra. A medida que descendían, la temperatura exterior sí aumentaba, pero no lo suficiente. A 6.000 metros de altitud, el termómetro marcaba todavía menos 32 grados centígrados. El hielo permanecía inquebrantable, como si hubiera formado un vínculo molecular permanente con el cristal laminado del parabrisas. Johansson probó todos los trucos que conocía.
vibrar los limpiaparabrisas a máxima velocidad, golpear suavemente el panel desde el interior con la palma de la mano, ajustar los flujos de aire de la ventilación hacia el cristal. Nada funcionaba. El enemigo invisible había ganado esa batalla. Bergström activó el piloto automático en modo de aproximación ILS, el sistema de aterrizaje por instrumentos que guiaría al avión hasta la pista utilizando únicamente señales de radio. El Boeing comenzó a seguir automáticamente las coordenadas programadas, ajustando su rumbo y altitud con precisión milimétrica. En condiciones normales, el ILS es un sistema extraordinariamente confiable. Miles de aviones aterrizan cada día en todo el mundo utilizando esta tecnología, incluso con visibilidad cero debido a la niebla. Pero hay una diferencia crucial entre confiar en los instrumentos, porque la niebla externa impide ver y depender completamente de ellos, porque tu propio avión te ha dejado ciego. La diferencia es psicológica, visceral, aterradora. A 150 kilómetros del aeropuerto, Johansson tomó una decisión. No podían simplemente confiar en que el piloto automático los llevara hasta la pista sin ninguna verificación visual. Necesitaban una estrategia de respaldo. Necesitaban un plan B, C y D. Desconectó el piloto automático momentáneamente y ejecutó una maniobra experimental. Inclinó el avión 30 grados hacia la derecha, asomándose por la ventana lateral del comandante. Desde ese ángulo oblicuo podía ver parcialmente el horizonte, las nubes lejanas, la línea donde el cielo gris se encontraba con la tierra blanca de Siberia. Era una visibilidad fragmentada, imperfecta, pero era algo. Era mejor que la nada absoluta del parabrisas frontal. «Klaus», dijo Johansson con voz firme, «vamos a hacer esto manualmente. Tú monitorearás todos los instrumentos, altitud, velocidad, rumbo, tasa de descenso. Yo voy a volar mirando por la ventana lateral, manteniendo el horizonte en mi campo visual. Cuando estemos a 500 pies sobre la pista, si no tengo referencia visual directa de la superficie, abordaremos la aproximación y buscaremos alternativas». Bergström asintió. No era un plan perfecto, pero era el único plan viable. La alternativa era confiar ciegamente en la tecnología, y ambos pilotos sabían que la tecnología, por más avanzada que sea, nunca es infalible. A 100 kilómetros del aeropuerto, el controlador de Krasnoyarsk proporcionó nuevos vectores. Cargolux 867 Heavy, gire a rumbo 220, descienda y mantenga 4000 pies. Quedará interceptando el localizador del ILS en aproximadamente 8 minutos. La pista en uso es la 03, longitud 3200 metros. Equipos de emergencia están en posición. Johansson repitió las instrucciones palabra por palabra, un protocolo que aseguraba que no hubiera malentendidos. En la aviación, un solo número equivocado puede ser la diferencia entre un aterrizaje exitoso y una tragedia. El Boeing continuó su descenso, atravesando capas de nubes grises que lo envolvían como algodón húmedo. A 4000 pies salieron de las nubes y el paisaje siberiano se desplegó debajo de ellos. Un manto infinito de árboles cubiertos de nieve, pequeños lagos congelados, que brillaban como espejos bajo el sol débil, y en la distancia apenas visible, el contorno difuso de una ciudad. Krasnoyarsk, su destino, su única esperanza. Bergström calibraba constantemente los instrumentos. El sistema de navegación inercial mostraba que estaban perfectamente alineados con la trayectoria de aproximación. El altímetro radar indicaba 4000 pies exactos sobre el terreno. La velocidad se había reducido a 240 nudos, configuración inicial para el descenso final. Todo lucía perfecto en los displays digitales, pero la realidad fuera de esos números era mucho más compleja. Johansson, mirando por la ventana lateral,
Podía ver el horizonte, pero no podía ver hacia adelante. Era como conducir un auto mirando por la ventana del copiloto mientras alguien más te indica los giros. A las 10:17, el avión interceptó el haz del localizador ILS, la señal de radio que marca el eje central de la pista. Un indicador en el panel de instrumentos mostró 2 barras que formaban una cruz perfecta. Estaban centrados tanto en el eje lateral como en el ángulo de descenso correcto. El piloto automático hizo pequeños ajustes, inclinando el avión suavemente a la izquierda para corregir una deriva leve causada por el viento cruzado. Johansson respiró profundo. Faltaban 8 minutos para el momento de la verdad. Pero entonces, cuando parecía que al menos el avión estaba siguiendo la trayectoria correcta, ocurrió el segundo fallo crítico. A las 10:19, a 3.200 pies de altitud, la pantalla de navegación primaria parpadeó 3 veces y se oscureció completamente. El sistema de navegación inercial, el cerebro computacional que procesaba todas las señales GPS y los datos del ILS, había sufrido un fallo crítico de software. Las pantallas laterales seguían funcionando, mostrando velocidad, altitud y actitud del avión. Pero la información de navegación había desaparecido. Ya no sabían con precisión absoluta dónde estaban en relación con la pista. Bergström sintió cómo su estómago se contraía. «Henrik, perdimos el INS principal, pantalla de navegación muerta». Johansson no respondió inmediatamente. Sus ojos escaneaban frenéticamente los instrumentos restantes, buscando información alternativa. El sistema de respaldo del ILS todavía funcionaba, mostrando las barras de alineación en un display analógico más antiguo. No era ideal, pero era suficiente. Tendrían que confiar en ese sistema secundario y en sus propios instintos. Krasnoyarsk, Cargolux 867 Heavy. Reportamos fallo adicional del sistema de navegación primario. Continuamos aproximación utilizando instrumentos de respaldo. Mantenemos emergencia. La voz del controlador regresó, ahora claramente tensa. Cargolux 867. Copiado. Les confirmo que su posición en radar es correcta. Están a 9 kilómetros del umbral de pista, perfectamente alineados con el eje, autorizados a continuar aproximación. Viento ahora del norte-noreste a 18 nudos, ráfagas de 24. El avión descendía inexorablemente atravesando los 2.500 pies, luego los 2.000. Johansson mantenía su cabeza girada 90 grados a la derecha, mirando por la ventana lateral, tratando de mantener el horizonte nivelado. Sus músculos del cuello comenzaban a doler por la posición antinatural. Bergström recitaba los datos como un mantra. 2.000 pies, velocidad 190 nudos, tasa de descenso 700 pies por minuto, alineación correcta. Los flaps se extendieron automáticamente a la posición 20 grados, incrementando la sustentación y permitiendo volar más lento. A 1.500 pies, Johansson finalmente pudo ver algo crucial. Las luces de aproximación de la pista, una secuencia de lámparas blancas y rojas que formaban un camino luminoso hacia el umbral de la pista. Pero las veía desde un ángulo lateral imposible, como si estuviera mirando una autopista desde un helicóptero que vuela paralelo a ella. No podía juzgar con precisión la distancia ni la alineación exacta. Solo sabía que la pista estaba allí, en algún lugar frente al morro ciego del avión. 1.000 pies, anunció Bergström. Velocidad 160 nudos, flaps a 30, tren de aterrizaje abajo y asegurado. 3 luces verdes. El Boeing 747, con sus 230 toneladas de peso, continuaba su descenso final hacia una pista que su comandante no podía ver directamente. Cada segundo que pasaba los acercaba más al punto sin retorno, ese momento en el cual abortar el aterrizaje ya no sería una opción segura.
Y justo cuando Johansson pensaba que las cosas no podían empeorar, la voz del controlador ruso estalló en los auriculares con un tono de alarma genuina. Cargolux 867, atención, radar meteorológico detecta una banda de precipitación entrando al aeropuerto desde el norte. Será nieve intensa, visibilidad reduciéndose rápidamente. Tiene aproximadamente 4 minutos antes de que llegue sobre la pista. La ecuación acababa de cambiar drásticamente. Ahora no solo debían aterrizar ciegos desde la cabina, sino que tenían que hacerlo antes de que una tormenta de nieve convirtiera el exterior en un remolino blanco, donde incluso sus referencias laterales desaparecerían por completo. A 750 pies de altitud, el Boeing 747 penetró en una zona de turbulencia moderada. El avión se sacudió como si una mano gigante lo hubiera golpeado desde abajo. Johansson apretó los controles con más fuerza, compensando manualmente las oscilaciones mientras mantenía su cabeza girada hacia la ventana lateral. El paisaje siberiano se desplazaba bajo ellos en un borrón de blanco y gris. Campos nevados, líneas de árboles, edificios dispersos de la periferia de Krasnoyarsk. Pero lo que necesitaba ver, la pista de aterrizaje, seguía siendo invisible desde su ángulo oblicuo de visión. Bergström monitoreaba el sistema ILS de respaldo con una concentración absoluta. Las barras de alineación mostraban que estaban ligeramente desviados a la derecha del eje central de la pista. «Henrik, corrección a la izquierda. Estamos derivando 2 grados a la derecha», informó con voz tensa pero controlada. Johansson movió el volante suavemente hacia la izquierda, confiando ciegamente en la información de su primer oficial. Sin poder ver hacia adelante, cada ajuste era un acto de fe pura. La torre de control de Krasnoyarsk se había convertido en un hervidero de actividad frenética. El controlador principal, Dmitry Volkov, un veterano de 30 años en el puesto, coordinaba simultáneamente la emergencia del Cargolux con la evacuación de todo el espacio aéreo circundante. 3 vuelos comerciales que se aproximaban al aeropuerto recibieron instrucciones de mantener su posición en órbitas de espera a más de 50 kilómetros de distancia. La prioridad absoluta era despejar el cielo para dar al Boeing 747 ciego todo el espacio posible. En la sala de control, 6 pantallas de radar mostraban el eco verde del Jumbo descendiendo inexorablemente hacia la línea roja que representaba el umbral de la pista 03. Volkov presionó el botón de intercomunicador que conectaba la torre con los servicios de emergencia del aeropuerto. «Bomberos, aquí torre. El Cargolux está a 5 kilómetros finales. Manténganse en posición Alfa 3. Si no logra la pista, se estrellará aproximadamente medio kilómetro al norte de las luces de aproximación». La voz del jefe de bomberos respondió con un simple «entendido». En el hangar de emergencias, 5 camiones rojos brillantes ya tenían sus motores encendidos, con cuadrillas de 20 bomberos equipados con trajes ignífugos y equipos de respiración autónoma. También había 3 ambulancias del hospital regional en stand-by, aunque todos sabían que si un 747 completamente cargado se estrellaba, las ambulancias serían prácticamente inútiles. A 500 pies de altitud, Johansson finalmente visualizó con claridad las luces de aproximación PAPI, 4 unidades luminosas instaladas al costado de la pista que indican mediante colores si el ángulo de descenso es correcto. Desde su ángulo lateral vio 3 luces rojas y una blanca. Eso significaba que estaban ligeramente debajo de la senda de planeo óptima. «Klaus, necesito subir levemente. Ángulo de descenso bajo», murmuró Johansson mientras tiraba suavemente del volante. El morro del avión se elevó 2 grados. Los motores aumentaron sutilmente su potencia para mantener la velocidad. Las luces PAPI
cambiaron a 2 rojas y 2 blancas. Perfecto. 400 pies, anunció Bergström. Velocidad 145 nudos. Alineación correcta. Tasa de descenso 500 pies por minuto. Su voz era un robot recitando números, una estrategia psicológica para mantener la calma bajo presión extrema. Si pensaba en las cifras, en los procedimientos, en los protocolos, no tenía espacio mental para pensar en las 230 toneladas de metal y combustible que podrían convertirse en una explosión catastrófica en los próximos 90 segundos. Desde la ventana lateral, Johansson distinguió un detalle que le heló la sangre más que cualquier formación de hielo: la primera cortina de nieve. La banda de precipitación que el controlador había mencionado llegaba más rápido de lo previsto. Era visible como una pared gris que avanzaba desde el norte, un telón opaco que borraba todo a su paso. Calculó mentalmente la velocidad de aproximación de la tormenta: 30 segundos, quizás 40. Después de eso, incluso sus referencias laterales desaparecerían. Krasnoyarsk, Cargolux 867, visual de nieve aproximándose. Continuamos aproximación. Estamos comprometidos. Comprometidos. Esa palabra en la aviación tiene un significado absoluto. Significa que el avión ha descendido tanto que abortar el aterrizaje e intentar subir nuevamente sería más peligroso que continuar. Significa que no hay vuelta atrás. Significa que en los próximos 60 segundos el avión estará en el suelo de una forma u otra. A 300 pies, el sistema de alerta de proximidad al terreno activó su aviso automático. Terrain, terrain, pull up, pull up. La voz computarizada femenina resonaba en la cabina, programada para advertir a los pilotos cuando están demasiado cerca del suelo. Johansson desactivó la alarma con un interruptor rojo. No podían ascender. Esa era precisamente su intención: acercarse al suelo. Solo que necesitaban hacerlo en la pista y no 200 metros antes. Bergström miraba alternativamente los instrumentos y el parabrisas congelado, como si por fuerza de voluntad pudiera hacer que el hielo se derritiera. Nada. Seguía siendo una placa opaca e impenetrable. 250 pies, dijo, su voz ahora con un leve temblor. Velocidad 140 nudos. Klaus, dame potencia. Nos estamos quedando lentos, ordenó Johansson. Bergström empujó las palancas de los motores hacia adelante. El rugido de los Pratt & Whitney aumentó. La velocidad se estabilizó en 142 nudos, justo en el límite inferior del rango seguro para el peso que llevaban. A 200 pies, la primera ráfaga de nieve golpeó la ventana lateral por la que Johansson miraba. Los copos eran densos, pesados, el tipo de nieve siberiana que cae como cortina de teatro. La visibilidad se redujo drásticamente. Las luces de la pista, que momentos antes eran claras y definidas, ahora eran solo halos difusos en medio de la blancura. Johansson sintió como su corazón bombeaba adrenalina pura. Esto era el límite absoluto de sus capacidades como piloto. Esto era volar en el filo de la navaja. 150 pies, recitó Bergström. Velocidad buena, alineación. Henrik, nos estamos desviando a la izquierda. Corrección a la derecha. Ahora. Johansson giró el volante hacia la derecha, pero sin poder ver hacia adelante no tenía idea de cuánto corregir. Demasiado poco y se saldrían de la pista. Demasiado y podrían sobrecorregir peligrosamente. ¿Cuánto, Klaus? Dame grados. 3 grados a la derecha. 2, 1, centrado. Mantén. A 100 pies, el avión atravesó completamente la cortina de nieve. La visibilidad lateral se redujo a prácticamente cero. Johansson ya no podía ver las luces de la pista. Ya no podía ver el horizonte. Ya no podía ver absolutamente nada útil.
Estaban volando a 140 nudos hacia el suelo sin ninguna referencia visual. Solo tenían los instrumentos, la voz de Bergström recitando números y la esperanza de que las señales del ILS fueran precisas. 50 pies, dijo Bergström, su voz ahora casi un susurro tenso. 40-30, velocidad 138, potencia al mínimo, 20 pies. Henrik, deberíamos estar casi... Y entonces lo sintieron. No lo vieron, lo sintieron. El tren de aterrizaje principal del Boeing 747, las 8 ruedas traseras que soportan la mayor parte del peso, tocaron el asfalto con un golpe sólido que resonó por toda la estructura del avión. No fue un aterrizaje suave. Fue duro, abrupto, el tipo de contacto que hace rechinar los neumáticos y comprimir violentamente los amortiguadores. Pero fue en la pista. Estaban en la pista. Johansson no esperó confirmación visual de nada. Inmediatamente activó los reversores de empuje, 4 paneles metálicos que redirigen el flujo de aire de los motores hacia adelante, creando una fuerza de frenado masiva. El rugido de los motores se transformó en un aullido ensordecedor. El avión comenzó a desacelerar, pero sin poder ver hacia adelante, Johansson no tenía idea de cuánta pista les quedaba. 3.200 metros sonaba como mucho en teoría. En la práctica, con 230 toneladas viajando a 130 nudos, esa distancia se consume aterradoramente rápido. Bergström presionó los pedales del freno con toda su fuerza, sintiendo cómo los discos de freno de las 16 ruedas del 747 se calentaban hasta temperaturas cercanas a los 500 grados centígrados. El sistema antibloqueo modulaba la presión automáticamente para evitar que las ruedas se trabaran y provocaran un derrape. A través de la ventana lateral, Johansson apenas podía distinguir los bordes de la pista, líneas difusas de luces azules que marcaban los límites laterales. Pero no podía ver hacia adelante. No sabía si el avión estaba perfectamente centrado en la pista o si se estaban desviando hacia el pasto. «Velocidad 100 nudos», dijo Bergström. 80, 60. El avión continuaba decelerando, pero lo suficientemente rápido. La pista de Krasnoyarsk tenía 3.200 metros, pero ellos habían tocado tierra aproximadamente 300 metros después del umbral debido al viento cruzado y las correcciones finales. Eso les dejaba menos de 3.000 metros. Con su peso necesitarían cada centímetro. Johansson miró desesperadamente por la ventana lateral, buscando alguna referencia que le dijera cuánta pista quedaba. Y entonces lo vio. Una luz roja, luego 2, luego 4. Las luces de final de pista, el marcador que indica que el asfalto está por terminarse. Estaban a menos de 200 metros del final. «Klaus, frenos máximos, todo lo que tengas». Bergström pisó los pedales con fuerza brutal, ignorando los chirridos y las vibraciones que indicaban que las ruedas estaban al borde del deslizamiento. 40 nudos, 30, 20. Las luces rojas se acercaban cada vez más, 100 metros, 50 metros, y finalmente, a apenas 32 metros del final de la pista, las 230 toneladas del Cargolux 867 se detuvieron por completo. El avión quedó inmóvil sobre el asfalto cubierto de nieve, sus 4 motores todavía aullando en reversión, sus frenos humeando con el calor extremo de la fricción. Por 3 segundos, ninguno de los 2 pilotos dijo nada. Simplemente respiraban, simplemente existían, simplemente procesaban el hecho de que seguían vivos. Entonces, la voz de Volkov desde la torre rompió el silencio. «Cargolux 867, Krasnoyarsk Torre. Confirmamos que están detenidos en pista. ¿Requieren asistencia?» Johansson presionó el botón de transmisión, su mano todavía temblando ligeramente. «Krasnoyarsk, Cargolux 867».
No requerimos asistencia. Evacuaremos la pista por nuestros propios medios en cuanto tengamos algo de visibilidad. Y gracias. Pero mientras los dos pilotos comenzaban a apagar los sistemas del avión, mientras los camiones de bomberos se acercaban cautelosamente al gigante inmóvil en medio de la tormenta de nieve, mientras el mundo comenzaba a respirar aliviado, una pregunta quedaba flotando en el aire gélido de Siberia. ¿Cómo era posible que este tipo específico de engelamiento hubiera ocurrido? ¿Por qué los sistemas antihielo del Boeing 747, diseñados precisamente para prevenir este escenario, habían fallado tan completamente? Y lo más importante, ¿podría volver a suceder? El Boeing 747 permanecía inmóvil en la pista de Krasnoyarsk, como una ballena varada en una playa ártica. La nieve continuaba cayendo con intensidad, acumulándose rápidamente sobre las alas, el fuselaje y esa placa de hielo que todavía cubría completamente el parabrisas frontal. A través de las ventanas laterales, Johansson y Bergström podían ver los destellos anaranjados de los vehículos de emergencia aproximándose lentamente, sus luces cortando la cortina blanca de la tormenta. Pasarían varios minutos antes de que pudieran salir de la cabina. Varios minutos en los que ambos hombres simplemente permanecieron sentados, procesando lo que acababa de suceder. «Henrik», dijo finalmente Bergström, su voz apenas un susurro. «Acabamos de aterrizar 230 toneladas completamente a ciegas». Johansson asintió lentamente, sin apartar la mirada del parabrisas congelado. «Lo sé, Klaus, lo sé». No había euforia en sus voces, no había celebración, solo un agotamiento profundo, visceral, el tipo de cansancio que proviene no del esfuerzo físico, sino del terror sostenido durante minutos que parecieron horas. En la cabina del camión de bomberos que lideraba el convoy de emergencia, el capitán Yuri Petrov observaba al gigante inmóvil con una mezcla de asombro y alivio profesional. En sus 23 años como bombero aeroportuario, había respondido a docenas de emergencias. Aterrizajes con un solo motor, explosiones de neumáticos, pequeños incendios en compartimentos de carga, pero nunca había presenciado algo así. Había escuchado por radio toda la secuencia de eventos mientras se desarrollaba. Había imaginado el peor escenario posible. Y ahora, contra todo pronóstico, el avión estaba entero, intacto, sus ocupantes vivos. Era casi un milagro. Los dos pilotos finalmente abandonaron la cabina 15 minutos después del aterrizaje. Una escalera móvil se posicionó junto a la puerta de acceso frontal, y Johansson y Bergström descendieron lentamente, sus piernas todavía temblorosas por la descarga de adrenalina. El frío siberiano los golpeó como un martillo, menos 22 grados centígrados, con el factor de viento helado haciéndolo sentir como menos 35. Pero apenas lo notaron. Sus mentes estaban todavía en esa cabina sellada por el hielo, reviviendo cada decisión crítica de los últimos 30 minutos. Petrov se acercó a ellos, extendiendo su mano enguantada. «Capitán Yuri Petrov, jefe de servicios de emergencia. Señores, lo que acaban de hacer, no tengo palabras». Johansson estrechó su mano con firmeza. «Capitán, necesito que sus equipos inspeccionen el parabrisas inmediatamente. Ese hielo no se formó de manera normal. Hay algo muy extraño en su composición». Petrov asintió y gritó instrucciones a su equipo. Dos especialistas en materiales se aproximaron al avión con escaleras y herramientas de análisis. Mientras los equipos de tierra comenzaban la inspección del Boeing, Johansson y Bergström fueron trasladados a la oficina de operaciones del aeropuerto, un edificio de concreto de la era soviética con calefacción irregular y muebles que claramente databan de los años 80. Allí los esperaba Dmitry Volkov, el controlador que los había guiado durante toda la emergencia.
El hombre de 54 años tenía lágrimas en los ojos cuando abrazó a ambos pilotos. «En 30 años en esta torre», dijo en un inglés fuertemente acentuado, «nunca pensé que vería algo así. Ustedes volaron como dioses». Pero Johansson no estaba de humor para celebraciones prematuras. «Dimitri, necesito que contactes inmediatamente a la Autoridad de Investigación de Accidentes de Rusia. Esto necesita ser investigado como incidente grave. Algo muy malo ocurrió allá arriba, algo que no debería ser posible con la tecnología actual». Volkov asintió y descolgó el teléfono de su escritorio, marcando el número directo de la Interstate Aviation Committee en Moscú. En la pista, los especialistas en materiales habían instalado una plataforma elevadora junto al parabrisas frontal del Boeing. Usando microscopios portátiles y sensores de temperatura, comenzaron a analizar la capa de hielo que todavía cubría el cristal. Lo que descubrieron los dejó perplejos. El hielo no era uniforme. Tenía una estructura cristalina extraordinariamente densa, con formaciones moleculares que nunca habían visto en condiciones atmosféricas normales. Era como si miles de cristales microscópicos se hubieran fusionado instantáneamente al contacto con el parabrisas, creando una matriz tan compacta que el calor de los sistemas antihielo simplemente no podía penetrarla. Uno de los especialistas, un joven llamado Pavel, tomó una muestra del hielo con una herramienta especial y la colocó en un contenedor térmico. Esa muestra sería enviada al Instituto de Física Atmosférica de Moscú para análisis avanzado. Mientras tanto, su colega Dmitri intentaba algo experimental: aplicar una solución química de glicol caliente directamente sobre el hielo. En condiciones normales, el glicol derrite cualquier formación de hielo en segundos, pero este hielo reaccionó de manera diferente. Se derritió, sí, pero extremadamente lento, como si su punto de fusión fuera varios grados más alto de lo normal. De regreso en la oficina de operaciones, llegó la llamada de Moscú. Un investigador senior de la IAC, Alexander Sokolov, confirmó que un equipo completo de investigación volaría a Krasnoyarsk en las próximas 12 horas. Mientras tanto, ordenó que el Boeing 747 quedara sellado y bajo vigilancia continua. Nadie debía tocar nada más allá de la inspección inicial. Cada sistema, cada sensor, cada grabadora de datos sería analizado meticulosamente. Johansson solicitó acceso inmediato a las grabadoras de voz de cabina y de datos de vuelo. Bajo las regulaciones internacionales, los pilotos involucrados en un incidente grave tienen derecho a revisar las grabaciones para elaborar sus informes preliminares. Se instalaron en una sala de conferencias con equipo de reproducción y durante las siguientes 3 horas escucharon y analizaron cada segundo de audio desde el momento en que detectaron la primera formación de hielo hasta el momento en que el avión se detuvo en la pista. La grabación era inquietante. Escuchar sus propias voces, ahora desde fuera del momento de estrés extremo, les permitía identificar detalles que en el momento habían pasado por alto. A las 9:51, justo segundos antes de que el hielo comenzara a formarse, había un sonido extraño en el fondo del audio. Un silbido sutil, apenas perceptible, como aire fluyendo a través de una grieta microscópica. Bergström reprodujo esa sección 3 veces. «Henrik, ¿escuchaste eso?» «Hay un silbido». Johansson se inclinó hacia adelante. «Sí, pero ¿de dónde viene?» Llamaron a un ingeniero de mantenimiento de Cargolux que había viajado en el siguiente vuelo disponible desde Helsinki. El ingeniero, un finlandés llamado Mikko, revisó los esquemas técnicos del Boeing 747-400F en su laptop.
Un silbido de aire a esa altitud podría indicar una falla microscópica en el sellado de la cabina presurizada. Si aire exterior estaba entrando, incluso en cantidades minúsculas, y ese aire contenía cristales de hielo en suspensión, se detuvo, sus ojos ampliándose al comprender las implicaciones. Esos cristales podrían haber sido aspirados directamente hacia el interior de la cámara de calefacción del parabrisas. Era una teoría brillante y aterradora. Los sistemas antihielo de los parabrisas funcionan calentando el cristal desde adentro mediante resistencias eléctricas empotradas. Pero para que ese sistema funcione eficientemente, el espacio entre el cristal laminado exterior y las resistencias debe estar completamente sellado. Si cristales de hielo microscópicos habían logrado infiltrarse en ese espacio sellado, podrían haberse adherido directamente al cristal desde adentro, donde el sistema de calefacción no podría alcanzarlos eficazmente. Era como intentar descongelar el interior de un refrigerador encendiendo un mechero fuera de él. Pero eso planteaba otra pregunta crucial. ¿Por qué esos cristales de hielo estaban en el aire a esa altitud en primer lugar? Los meteorólogos de Krasnoyarsk fueron consultados. Trajeron datos satelitales de las condiciones atmosféricas de esa mañana sobre Siberia Central. Lo que mostraron era extraordinario y, de hecho, sin precedentes en los registros modernos. La masa de aire polar que había descendido desde el Ártico no era una formación meteorológica normal. Era el remanente de un vórtice polar que se había fragmentado días antes sobre el océano Ártico, un fenómeno que solo ocurre cada varias décadas. Ese vórtice transportaba aire de la estratosfera superior, donde las temperaturas alcanzan menos 80 grados centígrados. A esas temperaturas extremas, la humedad del aire no se congela en copos de nieve normales. Se condensa directamente en cristales de hielo tan pequeños que son literalmente invisibles al ojo humano y a los radares meteorológicos convencionales. Estos cristales, conocidos técnicamente como nanocristales de hielo diamante, son tan densos que sus propiedades físicas son diferentes al hielo normal. Tienen un punto de fusión más alto. Se adhieren a las superficies con una fuerza molecular casi imposible de romper sin calor extremo. El Boeing 747 de Cargolux había tenido la mala fortuna de volar directamente a través de una nube invisible de estos nanocristales, en el momento exacto en que una falla microscópica en el sellado de su cabina permitió que entraran. Era una combinación de circunstancias tan improbable que las probabilidades estadísticas eran de aproximadamente 1 en 100 millones. Pero había ocurrido, y había estado a 32 metros de convertirse en una de las peores tragedias de la aviación de carga en la historia moderna. A medida que se desentrañaban los detalles técnicos del incidente, otra realidad comenzó a hacerse evidente. Henrik Johansson y Klaus Bergström habían ejecutado una de las maniobras de pilotaje más extraordinarias jamás documentadas. Habían mantenido el control de un avión masivo sin ninguna referencia visual frontal. Habían confiado completamente en sus instrumentos mientras esos mismos instrumentos fallaban parcialmente. Habían tomado decisiones en fracciones de segundo que cualquier duda o error habría resultado fatal. Y habían aterrizado con éxito, deteniéndose a apenas metros del desastre. Pero mientras el mundo de la aviación comenzaba a procesar la magnitud de lo ocurrido, una pregunta resonaba en las mentes de todos los involucrados. Si esto podía suceder una vez, ¿podía suceder de nuevo? Había otros aviones volando en ese mismo momento que podrían encontrarse con condiciones similares. Y lo más crítico, ¿estaban los protocolos actuales de seguridad aeronáutica realmente preparados para un fenómeno meteorológico que la ciencia apenas comenzaba a comprender?
La mañana siguiente al incidente, el aeropuerto de Krasnoyarsk parecía haber sido invadido por un ejército de especialistas. 12 investigadores de la Interstate Aviation Committee llegaron en un vuelo charter desde Moscú, acompañados por ingenieros de Boeing, representantes de la FAA estadounidense, expertos en meteorología de la Universidad de Tomsk y especialistas en materiales de 3 institutos científicos diferentes. El Boeing 747 de Cargolux, todavía inmóvil en una plataforma de estacionamiento remoto, había sido acordonado con cinta amarilla de precaución. Nadie podía acercarse sin autorización expresa del equipo investigador. Alexander Sokolov, el investigador líder de la IAC, era un hombre de 62 años, con una reputación imponente en el mundo de la aviación. Había investigado más de 40 accidentes e incidentes graves durante su carrera, incluyendo el desastre del vuelo Korean Air 007 y el incidente del vuelo Aeroflot 593. Su metodología era legendaria por su meticulosidad y su negativa absoluta a aceptar explicaciones superficiales. Cuando llegó a Krasnoyarsk, su primer acto fue exigir copias completas de todas las grabadoras de datos, todos los reportes meteorológicos de las últimas 72 horas y entrevistas detalladas con Johansson y Bergström. Las entrevistas duraron casi 8 horas cada una. Sokolov quería conocer cada detalle, cada sensación, cada pensamiento que los pilotos habían experimentado. ¿En qué momento exacto notaron la primera formación de hielo? ¿Cuál fue su primera reacción instintiva? ¿Por qué decidieron continuar la aproximación en lugar de desviar a un aeropuerto alternativo? ¿Cómo lograron mantener la orientación espacial sin referencias visuales frontales? Cada pregunta era formulada con precisión quirúrgica, diseñada para extraer información que los propios pilotos tal vez no sabían que tenían. Johansson respondió con una honestidad brutal. Señor Sokolov, en varios momentos durante ese descenso pensé que íbamos a morir. No es un pensamiento que un piloto quiera admitir, pero es la verdad. A 200 pies de altitud, cuando la nieve cubrió mis últimas referencias visuales, tuve que tomar una decisión: confiar completamente en Klaus y en los instrumentos o abortar la aproximación e intentar escalar nuevamente en condiciones de visibilidad cero. Elegí confiar. No sé si fue la decisión correcta desde el punto de vista del manual de procedimientos, pero fue la única decisión posible en ese momento. Durante los últimos 30 segundos, antes del contacto con la pista, mi pantalla de indicación de altitud radar comenzó a parpadear intermitentemente. Perdí lectura de altitud exacta en 3 ocasiones, cada una durando aproximadamente 2 segundos. No se lo dije a Henrik porque no quería añadir más estrés a una situación ya extrema. Simplemente hice estimaciones basadas en la última lectura válida y la tasa de descenso. Esas estimaciones podrían haber estado equivocadas por 10 o 15 pies. Sokolov se inclinó hacia adelante en su silla. Señor Bergström, ¿comprende usted que si sus estimaciones hubieran estado equivocadas en la dirección opuesta, si hubieran estado volando 15 pies más bajo de lo que pensaban, habrían impactado el terreno antes del umbral de la pista? Bergström asintió lentamente. Sí, señor, lo comprendo ahora. En el momento, simplemente hice lo mejor que pude. Mientras las entrevistas continuaban, el equipo técnico en el hangar realizaba un desmantelamiento parcial del parabrisas del Boeing. Usando herramientas especializadas, removieron cuidadosamente secciones del cristal laminado para análisis de laboratorio. Lo que encontraron confirmó las sospechas del ingeniero Mikko. Había evidencia de infiltración de cristales de hielo en la cámara interna del sistema antihielo.
Rastros microscópicos de agua congelada estaban presentes en lugares donde teóricamente no debería haber humedad alguna. Pero el descubrimiento más alarmante llegó cuando examinaron el sellado de la cabina presurizada. En el punto de unión entre el marco del parabrisas y la estructura del fuselaje, encontraron una fisura de apenas 0.3 milímetros de ancho y 11 centímetros de largo. Era una grieta tan pequeña que no comprometía la presurización de la cabina de manera significativa. Bajo condiciones normales, sería clasificada como un defecto menor de mantenimiento, algo que se repararía en la próxima revisión programada, pero que no representaba un peligro inmediato. Sin embargo, esa fisura microscópica había sido suficiente para permitir que nanocristales de hielo, cada uno de menos de 1/10 de milímetro, fueran aspirados hacia el interior del sistema de calefacción del parabrisas. Los investigadores profundizaron más. ¿Cuándo se había formado esa fisura? Revisaron todos los registros de mantenimiento del Boeing 747-400F con matrícula LXFCB desde su fabricación en 2003. El avión había acumulado 18.000 horas de vuelo y había pasado por 6 inspecciones mayores de mantenimiento. Ninguna de esas inspecciones había detectado la fisura. ¿Por qué? Porque el protocolo de inspección de sellado de parabrisas no incluía verificaciones a nivel submilimétrico. Era una brecha en los procedimientos de mantenimiento de la industria completa. El equipo meteorológico, liderado por la profesora Elena Kuznetsova de la Universidad de Tomsk, presentó sus hallazgos en una conferencia técnica 3 días después del incidente. Su análisis de los datos satelitales y de radiosondas atmosféricas revelaba un patrón inquietante. Los vórtices polares fragmentados que transportaban estas nubes invisibles de nanocristales de hielo estaban volviéndose más frecuentes debido al cambio climático. En la década de los 90 ocurrían aproximadamente una vez cada 8 años. En la década del 2000, la frecuencia había aumentado a una vez cada 3 años. Las proyecciones para la década del 2010 y más allá eran aún más preocupantes. Estos eventos podrían volverse anuales o incluso más frecuentes. Lo que esto significa, explicó Kuznetsova durante la conferencia, es que el incidente del Cargo Lux 867 no es una anomalía singular. Es potencialmente el primer caso documentado de un fenómeno que podría afectar a cientos de vuelos en las próximas décadas. Necesitamos revisar completamente nuestros protocolos de detección meteorológica y advertencia a las tripulaciones. La reacción de la industria aeronáutica fue rápida, pero no unánime. Boeing emitió un boletín de servicio recomendando inspecciones mejoradas de sellado de parabrisas para todos los 747 en servicio. Pero era solo una recomendación, no una directiva obligatoria. Algunas aerolíneas implementaron las inspecciones inmediatamente. Otras argumentaron que el costo de inspecciones tan detalladas era prohibitivo y que la probabilidad de un evento similar era demasiado baja para justificar la inversión. La FAA convocó un panel de expertos para evaluar si se necesitaban cambios regulatorios. El debate fue intenso. Algunos argumentaban que el incidente de Krasnoyarsk demostraba que los estándares actuales eran inadecuados. Otros señalaban que en más de 100 años de aviación comercial, este tipo de evento solo había ocurrido una vez, lo que lo convertía estadísticamente en un cisne negro. Un evento tan raro que intentar prevenir cada posible variación sería imposible y económicamente inviable. Mientras el mundo de la aviación debatía políticas y protocolos, Henrik Johansson y Klaus Bergström regresaron a Helsinki en un vuelo comercial regular. No hubo ceremonias de bienvenida, no hubo conferencias de prensa.
Cargolux, siguiendo el consejo de sus abogados corporativos, había impuesto una estricta política de silencio mediático hasta que la investigación oficial concluyera. Los dos pilotos simplemente volvieron a sus casas, a sus familias, a sus vidas normales, pero nada era realmente normal. Johansson descubrió que no podía dormir sin revivir mentalmente esos 30 minutos sobre Siberia. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esa placa opaca de hielo cubriendo el parabrisas. Sentía la tensión en sus músculos del cuello por mantener la cabeza girada hacia la ventana lateral. Escuchaba la voz de Bergström, recitando altitudes y velocidades. Los médicos de la compañía le diagnosticaron estrés postraumático leve. Le prescribieron terapia y un periodo de descanso obligatorio de 90 días antes de volver a volar. Bergström enfrentaba sus propios demonios, la revelación de que sus lecturas de altitud habían sido intermitentes durante los últimos segundos y que había tomado decisiones basadas en estimaciones que podrían haber estado equivocadas. Lo atormentaba. Comenzó a dudar de cada decisión que había tomado en su vida profesional. Había sido solo suerte. Había tenido razón al no informarle a Johansson sobre las fallas del instrumento. Un psicólogo especializado en trauma aeronáutico le aseguró que había actuado correctamente, que compartir esa información en el momento crítico efectivamente habría sido contraproducente, pero la duda persistía. 6 meses después del incidente, la Interstate Aviation Committee publicó su informe final. El documento de 342 páginas identificaba múltiples factores contribuyentes. El fenómeno meteorológico extremadamente raro de nanocristales de hielo en suspensión, la fisura microscópica en el sellado del parabrisas, la cascada de fallas del sistema antihielo y del sistema de navegación primario, las condiciones meteorológicas deteriorándose en el aeropuerto de destino. Pero la conclusión principal era clara. El desastre había sido evitado exclusivamente por la habilidad excepcional, el juicio bajo presión extrema y la coordinación perfecta de la tripulación. El informe incluía 13 recomendaciones de seguridad, entre ellas desarrollo de sistemas de radar capaces de detectar nanocristales de hielo a gran altitud, revisión de los protocolos de inspección de sellado de parabrisas en todos los aviones comerciales, mejora de los sistemas redundantes de calefacción de parabrisas, entrenamiento obligatorio en simulador para aterrizajes con pérdida total de visibilidad frontal y desarrollo de nuevos procedimientos de emergencia específicos para este tipo de evento. Algunas de esas recomendaciones fueron implementadas rápidamente, otras quedaron estancadas en burocracias regulatorias durante años. Pero lo que nadie podía negar era que el incidente del Cargolux 867 había expuesto una vulnerabilidad en la aviación comercial que nadie había anticipado. Había revelado que incluso con toda nuestra tecnología moderna, con todos nuestros sistemas redundantes y protocolos de seguridad, la naturaleza aún podía sorprendernos con fenómenos que desafiaban nuestras suposiciones más básicas. 3 años después del incidente de Krasnoyarsk, en octubre de 2011, Henrik Johansson se encontraba de pie en el escenario del Congreso Internacional de Seguridad Aeronáutica en Montreal, Canadá. Frente a él, más de 1.200 profesionales de la aviación de 63 países escuchaban con atención absoluta mientras relataba su experiencia. Ya no era solo un piloto de carga de Cargolux. Se había convertido en un referente mundial en procedimientos de emergencia y manejo de crisis en vuelo. Lo que aprendí sobre Siberia, dijo Johansson, su voz amplificada por micrófonos de última generación, no fue simplemente cómo aterrizar un avión sin ver hacia adelante. Fue algo mucho más fundamental. Aprendí que todos nuestros sistemas, por más sofisticados que sean, son diseñados por humanos y operados por humanos,
y los humanos, inevitablemente, no pueden anticipar todas las posibles combinaciones de eventos que la naturaleza y la probabilidad pueden crear. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. La pregunta no es si ocurrirá otro evento que nadie anticipó. La pregunta es, ¿estaremos preparados cuando ocurra? Esas palabras resonaron profundamente en la comunidad aeronáutica. En los 3 años transcurridos desde el incidente, se habían registrado 4 eventos más de engelamiento por nanocristales de hielo a gran altitud. Ninguno tan grave como el de Cargolux 867, pero todos lo suficientemente serios como para ser clasificados como incidentes reportables. En 2 de esos casos, los pilotos habían aplicado las lecciones aprendidas del caso de Krasnoyarsk, abortando sus aproximaciones y desviando a aeropuertos alternativos en lugar de intentar aterrizajes con visibilidad comprometida. En los otros 2 casos, las fisuras en los sellados de los parabrisas habían sido detectadas durante inspecciones mejoradas antes de que pudieran causar problemas. La investigación científica sobre el fenómeno de los nanocristales también había avanzado significativamente. El Instituto de Física Atmosférica de Moscú, en colaboración con la NASA y el Centro Europeo de Predicción Meteorológica, había desarrollado un nuevo algoritmo satelital capaz de detectar las firmas espectrales características de estas nubes invisibles. Para 2011, ese sistema estaba siendo integrado en los centros de control meteorológico de las principales rutas aéreas sobre regiones polares y subpolares. Los pilotos ahora recibían advertencias específicas cuando se detectaban estas condiciones en sus rutas planificadas. Boeing, por su parte, había rediseñado el sistema de calefacción de parabrisas para todos sus nuevos modelos. El sistema ahora incluía sensores de humedad en la cámara interna que podían detectar infiltraciones microscópicas antes de que causaran formación de hielo. Además, habían desarrollado un protocolo de calentamiento en pulsos de alta temperatura que había demostrado ser efectivo para romper incluso los nanocristales más densos. Estas mejoras se estaban incorporando retroactivamente en aviones más antiguos, mediante kits de actualización. Klaus Bergström también había encontrado su camino después del incidente. Después de completar su terapia y su período de descanso, regresó a volar, pero con una nueva perspectiva. Se convirtió en instructor de simulador, especializándose en entrenar a otros pilotos en manejo de emergencias extremas. Trabajaba en el centro de entrenamiento de Cargolux en Luxemburgo, donde había diseñado un escenario de simulador específico basado en el incidente de Krasnoyarsk. Cientos de pilotos de todo el mundo ahora pasaban por ese entrenamiento, aprendiendo a mantener el control y tomar decisiones críticas cuando los sistemas fallan y la visibilidad se pierde. Lo más importante que enseño, explicaba Bergström a un grupo de cadetes en uno de sus cursos, no es cómo volar el avión. Eso es técnica, y la técnica se puede aprender con práctica. Lo que enseño es cómo pensar bajo presión extrema, cómo confiar en tu tripulación, cómo dividir las tareas cognitivas, cómo no quedar paralizado por el miedo cuando cada instinto en tu cuerpo te está gritando que vas a morir. Los cadetes escuchaban con reverencia. Estaban siendo entrenados por alguien que había estado en el límite absoluto de las capacidades humanas y había regresado para contar la historia. La fisura en el Boeing 747 de Cargolux LX-FSV nunca había sido detectada en inspecciones previas porque, simplemente, nadie estaba buscando ese tipo de defecto a ese nivel de detalle. Pero después del incidente, la industria había implementado nuevos protocolos de inspección no destructiva, utilizando tecnología ultrasónica de alta resolución.
Estas inspecciones podían detectar fisuras submilimétricas en sellados y estructuras. Para 2011, se habían identificado y reparado 132 fisuras similares en aviones de diversas compañías aéreas, todas ellas lo suficientemente pequeñas como para no comprometer la presurización, pero potencialmente peligrosas en las condiciones perfectas, o más bien imperfectas. El legado del vuelo Cargolux 867 se extendió más allá de las mejoras técnicas y procedimentales. Cambió fundamentalmente la filosofía de seguridad aeronáutica en un aspecto crucial: la aceptación de que los eventos imposibles pueden y van a ocurrir. Durante décadas, la industria había operado bajo el principio de que si la probabilidad estadística de un evento era suficientemente baja, no era necesario diseñar sistemas específicos para prevenirlo o responder a él. El incidente de Krasnoyarsk demostró que esa filosofía era peligrosamente inadecuada. En 2013, la Organización de Aviación Civil Internacional adoptó una nueva directiva de seguridad conocida informalmente como la Resolución Krasnoyarsk. Establecía que para cualquier fenómeno natural o fallo técnico que en combinación con otros factores pudiera resultar en pérdida total de capacidad operacional crítica, debían existir procedimientos de emergencia específicos y entrenamiento obligatorio independientemente de la probabilidad estadística del evento. Era un cambio de paradigma significativo, que reconocía que en aviación lo que es extremadamente improbable no es lo mismo que imposible. Henrik Johansson se retiró del vuelo activo en 2015 a los 55 años, después de acumular 22.000 horas de experiencia. Su último vuelo fue, apropiadamente, una ruta de carga desde Helsinki a Hong Kong, la misma que había volado aquella fatídica mañana de octubre de 2008. Pero esta vez, el cielo estaba despejado. Los sistemas funcionaron perfectamente y pudo ver la pista con claridad cristalina durante todo el descenso. Cuando las ruedas tocaron el asfalto de Hong Kong, sintió una mezcla de alivio y nostalgia. Había sido una carrera extraordinaria, definida en última instancia por 30 minutos sobre Siberia. En su discurso de retiro ante sus colegas de Cargolux, Johansson compartió una reflexión final. La gente me pregunta si tengo pesadillas sobre lo que pasó ese día. La verdad es que no. Lo que me quita el sueño es pensar en todas las tripulaciones que están volando ahora mismo, en este preciso instante, que podrían enfrentarse a su propio momento de Krasnoyarsk. Un evento que nadie anticipó. Una combinación de factores que nadie consideró posible. Mi esperanza es que todo lo que aprendimos, todo lo que cambiamos después de nuestro incidente, pueda darles a esas futuras tripulaciones una oportunidad mejor de sobrevivir que la que nosotros tuvimos. El Boeing 747-400F con matrícula LXFCV continuó volando para Cargolux hasta 2018, cuando fue retirado del servicio después de acumular 32.000 horas de vuelo. Fue desmantelado en un centro de reciclaje aeronáutico en Arizona, sus partes vendidas o reutilizadas. Pero antes de su desmantelamiento final, el parabrisas frontal, ese mismo cristal que una vez estuvo completamente sellado por hielo, fue removido y donado al Museo de la Aviación en Bruselas. Ahora se exhibe con una placa que dice Parabrisas del Cargolux 867, octubre 7, 2008. A través de este cristal cegado por el hielo, 2 pilotos demostraron que el coraje humano y la habilidad pueden triunfar incluso cuando la tecnología falla. Cada año, miles de visitantes se detienen frente a esa exhibición. Tocan el cristal, ahora perfectamente transparente, e intentan imaginar cómo sería volar sin poder ver a través de él. Intentan imaginar esos 30 minutos de terror controlado. Intentan imaginar aterrizar 230 toneladas completamente a ciegas, y para la mayoría es simplemente inimaginable.
pero para aquellos que conocen la historia completa, para aquellos que entienden las implicaciones técnicas y humanas de lo que ocurrió ese día sobre Siberia, el parabrisas del Cargolux 867 representa algo más profundo. Representa la delgada línea entre la ingeniería humana y el caos natural. Representa la vulnerabilidad inherente de toda nuestra tecnología frente a las fuerzas implacables de la física y el clima. Y representa, sobre todo, la capacidad extraordinaria del ser humano de mantener la calma, pensar con claridad y actuar con precisión, incluso cuando todo su entrenamiento, toda su experiencia y todos sus instintos les dicen que están enfrentando lo imposible. La historia del vuelo Cargolux 867 no es solo la historia de un aterrizaje milagroso. Es la historia de cómo la aviación moderna aprendió una lección crucial, que la seguridad no se logra simplemente eliminando todos los riesgos conocidos, sino preparándose para los riesgos que aún no podemos imaginar. Es la historia de cómo dos hombres ordinarios ejecutaron algo extraordinario. Y es un recordatorio permanente de que, en el mundo de la aviación, la complacencia es el enemigo más peligroso. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros al investigarla, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos historias reales de la aviación que desafían la imaginación y revelan las lecciones ocultas detrás de cada incidente. Deja en los comentarios qué otros casos te gustaría que investiguemos. ¿Prefieres más historias de supervivencia imposible? ¿O tal vez quieres conocer sobre los crímenes más audaces en aeropuertos? Tu opinión define nuestro próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones, porque estas historias no aparecen en los titulares, pero merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo vuelo.